Buenos días a todos. Es un gusto poder estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, un privilegio. Y como decía Fabián, vamos a aprender el por qué debemos de estar aquí. Es un deber como cristianos el poder estar aquí. Pero rápidamente nos vamos porque sí es bastante información que vamos a compartir. Y bueno, el tema, lo mencionamos la vez pasada, es creados y redimidos para adorarte, la parte 2. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que tú obres y tú traigas una palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo, Padre, y te pedimos que tú vengas y seas el que tú hables, el que traigas esta palabra a cada uno de nosotros y podamos entender, Señor, cuál es ese propósito de esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pero rápidamente recordando dos de los puntos que vimos la semana, bueno, no la semana pasada, el tema anterior era la verdadera adoración inicia antes de la creación. ¿Sí? Hablábamos que en aquel entonces el Señor nos mostraba esa verdadera adoración antes de la creación, aún antes de haber creado al hombre. Y como segundo punto, con la Santísima Trinidad ya existía la adoración. Ahí vemos un ejemplo claro cómo es la adoración, cómo debe de ser esa relación. Bueno, a partir de ese momento nosotros podemos ver entonces en el Antiguo Testamento que hay diversos pactos de Dios con su pueblo. Y bueno, cuando escuchamos la palabra pacto, debemos de empezar en nuestra mente, tener la idea primeramente y inmediatamente que es una promesa, ¿sí? Entonces un pacto es una promesa a la que Dios añade un juramento, ¿sí? Algo que es ciertísimo, algo totalmente seguro, ¿sí? Nosotros podemos ver algunos de los pactos que Dios hizo con los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, con David. Pero hay uno muy en especial en Jeremías 31, versículo 31. Dice al 31 al 34, donde nosotros escuchamos la promesa de un nuevo pacto, ¿sí? Algo muy importante para nosotros. Cada uno de estos pactos tenía algo en especial, un énfasis particular, ¿sí? Sin embargo, cada uno de estos, o casi todos, exceptuando el de Noé, ¿sí?, giraban en torno a una promesa en especial, una promesa esencial, que decía: yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y moraré en medio de ellos. Hermanos, podemos conectar esa expulsión que tuvo Adán y Eva, ¿sí?, en el Edén. Fueron expulsados de la presencia especial de Dios. Y ahora esta promesa que Dios va mostrándonos en sus pactos, ¿sí?, que dice: yo moraré en medio de ellos. Lo que Adán y Eva habían perdido en el Edén, Dios habría de recobrarlo Él mismo, ¿sí? Esta promesa comienza a formar parte y a formar ya una claridad, ¿sí?, en dos lugares que jugaron un papel especial, un papel vital, ¿sí?, en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y el primero de ellos es el tabernáculo. El segundo, el templo de Salomón. ¿Qué era el tabernáculo? Era una especie de tienda muy grande. En Éxodo podemos ver las dimensiones que tenía en codos, ¿sí?, 200 y feria de codos por no sé cuántos codos, ¿no? Y hablamos de un codo en el Antiguo Testamento, mide aproximadamente 45 centímetros. Entonces tenía unas dimensiones muy grandes este tabernáculo, ¿sí? Fue diseñado y con bien claro las cosas, las telas, los instrumentos que debería de haber en esto por Dios mismo, ¿sí?, donde los sacerdotes debían de llevar a cabo esos rituales, esos sacrificios prescriptos en la ley de Moisés.
Todos sabemos que esos rituales, esos sacrificios apuntaban, ¿sí?, al gran sacrificio, hacia la persona de Cristo, ¿sí?, muriendo en un lugar especial, la cruz del Calvario, ¿sí? En Éxodo 40:34 dice y habla que en cuanto fue terminada esta conclusión del tabernáculo, esta construcción, esta edificación de tela y maderas especiales, dice que una nube, cubrió el tabernáculo de reunión. Dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés, ¿sí?, que era el sumo sacerdote, no podía entrar al tabernáculo, ¿sí?, de reunión, porque esta nube estaba sobre de él, y esta nube representaba la gloria del Señor, que llenaba este lugar. Esta manifestación visible de la gloria de Dios que guió con anterioridad, ¿sí?, al pueblo de Israel en el desierto por medio de una columna y por medio de una nube. Ahora estaba manifestado en este tabernáculo, ¿sí? 100 años más tarde, después de un tiempo, ¿sí?, Dios encomienda a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir a lo que fue el tabernáculo como centro de adoración, ¿sí?, donde Dios iba a empezar a manifestarse. Y ahí fueron trasladados los artículos que había en el tabernáculo, como el arca del pacto y todos los enseres sagrados que había en el tabernáculo. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Dice en Primera de Reyes 8:10, nuevamente vemos cómo la nube, cuando fue terminado este templo majestuoso, ¿sí?, otra vez la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron tampoco permanecer, ¿sí?, lo mismo que le pasó a Moisés. No pudieron permanecer para ministrar a causa de esta nube que llenó este lugar. ¿Por qué? Porque, acuérdense, representaba la gloria de Dios. Y esta gloria que había llenado este lugar. Exactamente como había ocurrido cientos de años atrás, cuando el tabernáculo fue inaugurado, ¿sí? Este templo tan majestuoso, porque era muy majestuoso, era una construcción muy especial, ¿sí?, para en el entonces de aquel tiempo, era una construcción, pues, y edificación que sobresalía sobre todas las demás. Pero esto no podía contener la gloria del Señor. Este templo, en su grandeza, en su hermosura, no podía contener al Dios omnipresente e infinito. De hecho, el mismo Salomón, en Primera de Reyes 8:27, lo confiesa en su oración de dedicación, que dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces él se dio cuenta aún que este templo, ¿sí?, esta edificación no podría contener la gloria del Señor. Y aquí hay una pregunta que se hace Salomón. ¿Morará Dios en la tierra? ¿Dónde puede morar Dios? Dice, ni siquiera este templo, en su gran esplendor, ¿sí?, en su gran magnificencia, un lugar apropiado para Dios, podría llenar, ¿sí?, podía permitir que Dios estuviera ahí. Entonces, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos tener una casa digna para Él? Una casa apropiada para que su gloria permanezca ahí. Pues la respuesta la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Tan pronto como podemos empezar a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo,
nos topamos en el capítulo 1 con una pareja de israelitas. ¿Cómo se llamaban? José y María, ¿verdad? Que se habían comprometido a casarse, esta pareja de enamorados. Yo creo que pues estaban, como dicen las parejas, ¿verdad? Diseñado uno para el otro. Pero se encontraban en una crisis, ¿sí? Difícil. ¿Cuál era esa crisis? María estaba embarazada. Y lo peor de todo es que ellos no habían consumido el matrimonio. Consumado, perdón. Y vemos en el versículo 20 de Mateo 1 que mientras José, sí, estaba considerando dejar a su novia, a su prometida, en secreto para no difamarla, un ángel del Señor se apareció en sus sueños. Y vemos que aquí José no dice que soñó con un ángel, sino que el ángel se metió en sus sueños. ¿Sí? Aquí podemos ver el poderío que aún tienen los ángeles, cómo pueden meterse, ¿sí?, aún en nuestros sueños. ¿Sí? Dice, y un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Esta dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Su forma griega de Jesús en hebreo es Yeshua, ¿sí? O el nombre de Josué, que significa Jehová salva. Llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué este niño se llama Jehová salva? Pues porque él tenía un propósito de salvar al mundo, a su pueblo, de todos sus pecados, ¿verdad? Y aconteció lo que había dicho con tiempo anterior el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo y nadie más es esa realidad hacia el tabernáculo y hacia ese templo, ¿sí?, que apuntaban hacia esa manifestación visible de la gloria de Dios, que en aquellos tiempos fue en una forma de nube, de fuego, ¿sí? Ese mismo Dios había tomado una naturaleza humana para venir y adorar y morar entre los hombres y llevar a cabo esa obra de redención del Señor, ¿sí?, que había prometido en el Edén. Esa misma imagen, esa misma idea, la vemos expuesta en Juan, ¿sí?, cuando se introduce el Evangelio, y que lo veíamos en el primer tema, ¿sí?, cuando decíamos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, podemos decir que Dios puso su tabernáculo entre nosotros. Él tabernaculó, ¿sí?, entre nosotros. Es lo que dice el texto, entre nosotros, una clara alusión a lo que dice Ezequiel en el capítulo 37, versículo 27, donde dice, Dios estará en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. La naturaleza de Jesús, ¿sí?, esta naturaleza humana que Él había tomado, es el tabernáculo definitivo de Dios. Es donde se hace visible la gloria de Dios en medio de su pueblo, ¿sí?, donde antes lo veían en una nube, en un fuego, en una columna de fuego, ahora lo podían ver visible en una persona, ¿sí?
Por eso Juan en ese mismo texto continúa diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces podemos decir que Jesús no es una simple manifestación de la gloria de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí? Como dice en Hebreos 1:3, la imagen misma de su sustancia. Pablo en Colosenses 2, versículo 9, habla que en él, en su cuerpo de carne, habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Es por eso que con la venida del Señor, el templo de Salomón y todos sus rituales, todos esos sacrificios perdieron vigencia como centro de adoración. Ahora la adoración en el nuevo pacto que mencionábamos se centra en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y no en ningún lugar físico en particular. Podemos recordar ese momento cuando Jesús purifica el templo. ¿Se acuerdan cuando entra al templo y ve cómo están en la vendimia, ¿cómo se dice? El trueque. Y Él purifica el templo, ¿sí? En el capítulo 2 de Juan. Y los judíos, al ver esto, le pidieron una señal, ¿sí? Que lo autenticara, ¿sí? Para hacer lo que Él estaba haciendo. ¿Por qué Él estaba haciendo eso? ¿Sí? Le pidieron una señal. ¿Por qué Él estaba limpiando el templo de todo eso? Y Jesús le respondió, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Ellos querían una señal, ¿verdad? Destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto los judíos como que se espantaron, lo tiraron de loco. Como que si esta edificación, sí, por muchos años fue levantada, ¿cómo este hombre está diciendo que en 3 días lo va a levantar? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Dice Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. Unos días más tarde se presenta otro escenario donde una mujer, hablando con Jesús, ¿sí? Una mujer samaritana, le hizo una pregunta a Jesús y le dijo, ¿cuál es el legítimo lugar donde debemos de adorar? Dice, nosotros los samaritanos, sí, decimos que es en el templo, en el monte de Jerusalén, pero ustedes los judíos, sí, hablan que debe de ser en el templo de Salomón, en Jerusalén. ¿Qué fue la respuesta de Jesucristo a esta mujer? Créeme, esa fue la respuesta. Créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras le estaba diciendo a la mujer, el lugar físico perderá toda importancia, no es importante, porque el verdadero templo está aquí. Yo soy el verdadero templo. Era lo que le estaba tratando de transmitir a esta mujer Jesucristo. A veces nosotros como cristianos escuchamos, a lo mejor no tanto con nosotros, porque pues no estamos muy, pues con dinero, con plata, pero la gente que hace procesiones y hace viajes a Tierra Santa, queriendo buscar una gran bendición, una bendición especial en aquel lugar, ¿no? Y a veces hasta hacen por mucho tiempo un ahorro para poder llegar ahí. Pero si ellos piensan en visitar Tierra Santa por buscar o creer que en ese lugar podrán recibir una bendición especial de Dios, pues no estaban pensando esa persona o aquella que está, o si tú piensas ir a lo mejor buscando eso, pues realmente no estamos pensando bíblicamente.
Porque la bendición de Dios ya no se encuentra en un lugar geográfico, en un lugar en específico. La bendición realmente de Dios está atada a un hombre, y este se llama Jesucristo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos terminemos este culto, esta reunión, pues cada quien se va a ir a su casa, se va a ir a desayunar, otros se van a ir a la playita, ¿sí? Realmente vamos a dejar solo este lugar, ¿sí? Estas paredes, no continuarán albergando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está aquí, ya no estará aquí. Nosotros conformamos esta iglesia, ¿sí? Todas esas promesas asociadas con el templo de Jerusalén, ahora se cumplen en la plenitud de Jesucristo. Es por eso que Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Mateo 13:16: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo. Nosotros, como participantes o creyentes del nuevo pacto, tenemos un privilegio mayor que aquellos que estaban en el antiguo pacto. Porque ellos adoraban en un edificio, ¿sí?, que representaba la presencia de Dios. Pero nosotros adoramos en la presencia misma del Dios omnipotente. ¿Cuál es esa promesa de Cristo en Mateo 18:20? Que dice: donde dos, ¿o qué? O tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Cristo es el templo de ese nuevo pacto, del cual nosotros formamos parte, porque estamos unidos por la fe. Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 16, decía: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En la primera carta de Timoteo 3:15, Pablo habla a la iglesia: la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí vemos cómo en varios versículos Pablo habla como refiriéndose a la iglesia, ese templo donde Dios mora. Así que, hablando sobre esa promesa que Jesús decía, no importa que la iglesia, ¿sí?, se congregue en una edificación como esta, o en una casa lo más sencilla posible, o en el lugar más remoto de la tierra. No importa que se reúnan miles y millones, o se reúnan 2 o 3. La gloria se hace presente de la gloriosa presencia del Señor por ese nuevo pacto. No es por el edificio, no es por el número de adoradores, no son por los coros, no son por los instrumentos musicales con los cuales podemos cantar. Porque lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto es Cristo, cumpliendo su promesa en medio de nosotros, ahí donde tú estás. Él es la gloria, Él es la belleza, Él es la magnificencia de nuestra adoración. Es el simple hecho de que Jesús está aquí, ahorita mismo Él está aquí en medio de nosotros. Vamos a ver en Hebreos 12:18. Podemos decir que estamos en la misma presencia del Dios Creador. En este capítulo de 12, versículo 18, vemos cómo el autor dice:
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hablando de aquella ocasión cuando los judíos llegaron al Sinaí, ¿se recuerdan? A recibir la ley de Dios, y que ardía un fuego en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Podemos entender cuál es la intención que aquí el escritor de Hebreos hace. Dice: ustedes no se acercaron a eso, no era una mera figura de lo verdadero. Vemos en el versículo 22, sino que os habéis acercado a lo verdadero, al verdadero monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, al juez justo de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. El autor de Hebreos quiere decir a los lectores: ¿creen que aquello fue glorioso? ¿Aquello fue majestuoso? Esas representaciones y manifestaciones que se dieron en el monte del Señor. Pues él estaba haciendo alusión y decía: pues sepan una cosa, lo que pasa en la iglesia de Cristo cada domingo, sin que se escuche un sonido de trompeta, sin que haya fuego, sin que haya humo, es más glorioso, es más extraordinario que lo que pasó en el Sinaí, en Éxodo 19. ¿Por qué? Porque Dios mismo, quien desciende en Cristo para estar aquí entre nosotros, aunque no le veamos, es de suma importancia, es de valorarlo, es de saber que tenemos ese privilegio. Por eso, mis hermanos, es tan grave que un creyente pueda faltar al culto de adoración. El que no venga los domingos, el que no esté aquí en la misma presencia del Señor, es tan grave el poder faltar. Claro, a no ser de alguna causa justa delante del Señor y no delante de los hombres. Hermanos, el venir a la iglesia no es una carga, no es porque me están trayendo mis padres, no es por alguna obligación. El venir a la iglesia este domingo es un privilegio. Nosotros debemos de venir para encontrarnos con Dios. Vean cómo en Salmos 22, un salmo muy conocido, un salmo mesiánico escrito unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? Con mucho tiempo anterior. Aquí David describe proféticamente no solo los padecimientos de Jesús, del Mesías en la cruz, sino algunos pensamientos íntimos del Señor durante la crucifixión. Este salmo comienza con esas palabras que Jesús exclamó en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
para luego estar pasando entre los versículos con detalles asombrosos sobre algunas circunstancias que rodearon la muerte del Señor, la burla, el escarnio de aquellos que estaban al pie de la cruz. En el versículo 6 y 8, sus padecimientos físicos y su sed. Versículos 14 y 15, vemos sus manos y sus pies horadados. Versículo 16. Y el hecho de que habrían de repartir sus vestiduras, sus vestidos. Pero a partir, vemos en el versículo 22, cambia el tono del salmo de manera drástica. En vez de concluir con una derrota después de cómo viene dando a notar el sacrificio de Jesús, concluye más bien con una nota de victoria. Y anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 30. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová. Esto que pasó en la cruz, cuando nuestra redención fue consumada, esto será contado por el Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo que aún no han nacido. La misma palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Ahora, notemos cómo el autor de la carta de Hebreos aplica estas palabras del Salmo 22 al pueblo de Dios del nuevo pacto. En Hebreos 2, y pues pueden pensar ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la adoración? Pues lo vamos a ver ahora. Capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía aquel, hablando Cristo, por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que justifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, Él, Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. En el texto original del griego, dice que en medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Y aquí va más allá Jesús. Jesús no nada más prometió el poder estar en medio de nosotros cuando 2 o 3 están reunidos, ¿sí? Sino que juntamente con ellos, lo decía aquí Hebreos, Él elevará sus alabanzas a Dios. Jesús va a cantar con nosotros. Edmund Clooney dice, por la presencia de su Espíritu, el Señor mismo estará presente en su congregación. Mientras nosotros adoramos en la congregación, Jesús canta las alabanzas al Padre. ¿Qué comentábamos en la primera plática? ¿Quién iniciaba la adoración? Dios mismo, ¿verdad? No el hombre. Entonces aquí vemos cómo Jesús es partícipe de ese inicio. La adoración comienza con Dios, hermanos. Y en un acto de amor, Dios nos permite ser partícipes de esa adoración, de ese deleite, experimentando su gloriosa presencia.
Y es por eso que estamos nosotros aquí, presentes. Lo hablaba y lo hacía alusión Fabián, que por medio de estas pláticas podemos entender por qué estamos aquí, cuál es la misión y visión que tenemos que estar aquí. Entendemos que Dios mismo está en medio de nosotros, por medio de Jesús. Él nos está invitando a adorar a Dios, a alabar a Dios, junto con Él cantando sus alabanzas. Decía, anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice Jesús. En medio de la congregación te alabaré. La adoración incluye la alabanza, pero la adoración es mucho más que la alabanza, hermanos. Porque la adoración es una actitud de recogimiento delante de Dios, de gozo, reverencia, adoración delante de Dios. Nosotros al estar en esa actitud, traemos alabanzas al Señor. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando proclamamos la grandeza de nuestro Dios, estamos alabando. Pero adorar, por ejemplo, en el culto público, incluye todo. Incluye todo lo que estamos haciendo. Incluye hasta el estar escuchando reverentemente la palabra de Dios que está siendo proclamada. Aún en ese momento estamos nosotros adorando a Dios. Dice Mike Koster, las canciones que cantamos, las oraciones que oramos, la fe que confesamos, todo esto no es más que un eco y un amén a la perfecta adoración ofrecida a Dios por su Hijo. Cuando nosotros participamos de este culto de todos los domingos, nosotros debemos de elevarnos por encima de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Debemos ver con los ojos de la fe realidades espirituales que no se ven con los ojos físicos, porque solo viendo esas realidades podemos adorar como es digno de adorar a nuestro Señor. La alabanza, la adoración, tiene dos dimensiones, es bidimensional. Una dimensión es horizontal y la otra es vertical. Vemos en el versículo 22 del Salmo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, la dimensión horizontal. Y en medio de la congregación te alabaré, la dimensión vertical. Déjenme hacerle una pregunta y es la pregunta que hacía Fabián. ¿A qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos aquí en la iglesia? ¿Venimos a adorar a Dios? ¿O venimos a edificarnos unos a otros? ¿A qué venimos? Las dos cosas, ¿verdad? Lo podemos ver en Efesios 5:18. Y este texto y muchos textos lo pueden confirmar. Dice el apóstol Pablo en versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí vemos como las dos dimensiones, la horizontal, que dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, y la parte vertical, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios el Padre
en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros le cantamos al Señor, pero al mismo tiempo nos edificamos unos a otros con las letras que estamos cantando. Realmente todo el tiempo pasamos en la semana con muchos bombardeos del mundo queriendo distraer nuestra contacto con el Señor, nuestra manera de conectarnos con el Señor. Pero nuestros corazones sienten siempre la necesidad de estar en contacto con Dios. El mundo quiere que nosotros seamos idólatras al estar queriendo adorar otras cosas. Que no nada más adoremos a Dios. Y es por eso que necesitamos estar aquí presentes cada domingo para saber y conectarnos con el Señor, para estar adorándole solamente a Él. Ya por último, veamos lo que dice Efesios 4:11, perdón. Pablo hablando de la iglesia. El mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí hay varios puntos. La santidad, el crecimiento, la madurez no es un proyecto individual, es un proyecto en comunidad. Dice hasta que lleguemos, continúa diciendo hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratema de hombre, para engañar, empleada con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor y hablando la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo habla que todo ocurre en comunidad, no individualmente. Cuando nos congregamos, los creyentes, nosotros, en la presencia del Señor, estamos hablando de la verdad en amor cuando cantamos en la iglesia, mientras leemos las Escrituras, mientras recordamos el Evangelio. Por último, no olvides esto. Ni aun cuando estás aquí en la iglesia. La razón por la cual somos aceptos delante de ese Dios grande es únicamente por Cristo, no por nuestro desempeño. Porque si lo hacemos descansando en nuestros méritos, porque si lo hacemos descansando en los méritos de Cristo y con la motivación de que nuestro bendito y precioso Salvador sea exaltado, esa alabanza será perfecta delante del Señor y va a poder subir como olor fragante delante del Señor. Así que yo te invito a alabar a Dios. Alábalo porque merece ser alabado. Medita en el Evangelio, medita en ese bendito Salvador que dio su vida por ti y por mí para que podamos estar en la presencia de Dios, cumpliendo ese nuevo pacto. Acompáñenme a Apocalipsis 5:6. Y esto es lo que vamos a hacer cuando estemos con el Señor. Nos pone una muestra de cómo en el cielo está sucediendo. Y es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer.
capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Eso es lo que vamos a cantar en el cielo. Eso es lo que nosotros vamos a poder estar ministrando al Señor. Por los siglos de los siglos fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está en el trono, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los ancianos decían: amén. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, eternamente contemplando la grandeza de Dios, eternamente alabando al Cordero de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y tú eres nuestro director de alabanza, Dios. Jesús, tú eres el que nos llevas a poder adorar junto contigo al Padre. Padre, gracias. Gracias por esa oportunidad, Señor, por ese nuevo pacto, Señor, donde tú recobraste, Señor, el poder estar delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Esa presencia que perdió contacto con el hombre cuando Adán y Eva pecaron, Señor. Pero que ahora, Señor, tú nos das la oportunidad de estar cada domingo en tu presencia, Señor, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, adorando al Padre en una verdadera adoración, donde somos enseñados, donde somos guiados, Señor, por el Hijo, y que Él nos lleva, Señor, juntamente, Señor, a adorar al Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos esa verdadera adoración. Jesús, gracias por darnos ese ejemplo de adoración al Padre, esa adoración genuina, que así como en estos versículos de Apocalipsis, Señor, esos ancianos y esos seres y esos ángeles, Señor, adoran y no se cansan de adorar y dar la gloria y la honra, el poder y la majestad al que es digno de recibirla por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo, Señor, pero necesitamos practicarlo aquí en la tierra, Señor. Ser enseñados de una manera genuina cómo adorar al Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque es importante poder estar aquí, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Sea para ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.